este gremio de demógrafos, de tomar en consideración nuestra opinión y de darnos la oportunidad de dar seguimiento a esta información que se presenta del censo y que es nuestro material de trabajo fundamental. Doctor Julio Santaella, siempre mi agradecimiento para usted y para todo su equipo de trabajo, porque siempre que le hemos solicitado alguna presentación de las fuentes de información que produce el INEGI, jamás hemos sentido un rechazo, sino al contrario, han estado siempre abiertos a escucharnos, a presentarnos los resultados y a que tengamos lo necesario para explotar la información que ustedes producen. Les agradezco a usted y a su equipo esta disposición para estar siempre atendiendo las solicitudes de este gremio demográfico y sin más, pues le cedo la palabra para que empiecen la presentación de los resultados del cuestionario ampliado del Censo 2020. Muchísimas gracias a todos mis compañeros de la Sociedad Mexicana de Demografía. Gracias por estar presente y gracias por acompañar las actividades de la Sociedad Mexicana de Demografía. Pues muchas gracias, Patti, por esas palabras y muchas gracias por la invitación a esta segunda entrega, segunda presentación con la SOMEDE de los resultados censales. Ya nos vimos previamente para platicar sobre los resultados del cuestionario básico que se publicó el 25 de enero y pues la semana pasada, el 16 de marzo, pues estábamos dando a conocer el cuestionario ampliado, ¿no? Pero no solamente el cuestionario ampliado, recordaron ustedes que hay otros cuestionarios también asociados y que se publicaron allí, el cuestionario de entorno urbano para las ciudades, el cuestionario de localidad para el ámbito rural y también el cuestionario de alojamientos de asistencia social, que arroja también resultados especializados, pero muy importantes, ¿no? Me da mucho gusto que podamos seguir con este diálogo, comentando, digamos, estos resultados. Me congratulo que podamos llevar este diálogo y platicar sobre resultados, ¿no? Ya lo comentamos la vez pasada, pero ayer me informaban que en Brasil el IBGE ha tenido un recorte de presupuesto y todo parece indicar que va a ser muy difícil que se pueda llevar a cabo un censo de población y vivienda en ese país, en Brasil. Y pues es pues una de las cosas que afortunadamente no están sucediendo en nuestro país, ¿no? Un breve comentario sobre el cuestionario ampliado y estos otros resultados. Ustedes saben que el cuestionario empleado ya no es de carácter universal, se levantó en una muestra aleatoriamente seleccionada de 4 millones de viviendas, dentro de las cuales hay algunos municipios de interés que en realidad fue cobertura total. Y pues ahondamos en una serie de temas que ahorita Edgar nos va a describir con mayor detalle, ¿no? Hay resultados ahí muy interesantes que a mí me llamaron la atención, cómo hemos profundizado en la temática de la migración, que sin duda es uno de los temas que resalta en este censo de 2020, el tema de la adscripción indígena, los temas de movilidad cotidiana y pues estos otros cuestionarios a los que ya hice alusión. Sí comento que nos acompaña del equipo INEGI el doctor Enrique de Alba, vicepresidente encargado del subsistema de información demográfica y social. La presentación nos la va a hacer Edgar Bielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas, y también nos acompaña Ricardo Alanís, quien es nuestro contacto con el mundo académico. Yo creo que lo mejor es ya que le ceda yo la palabra a Edgar para que ya veamos ahora sí que la carnita después de los saludos protocolarios que me da mucho gusto hacer. Si les parece, adelante, Edgar. Muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes a toda la SOMEDE, a cada uno de sus integrantes, que pues ya hemos platicando en diversas sesiones.
y que en esta ocasión me congratula presentarles precisamente la parte complementaria del Censo de Población y Vivienda, que es el cuestionario ampliado. Me llama mucho la atención el comentario del presidente, lo del IBGE, para que parece que como brujo lo advertí. Cuando platiqué con la gente de Brasil, estaban muy seguros que en el 2021 iba a haber censo. Yo creí que era obvio que no lo iba a haber y pues está cumpliendo, ¿no? Y por obvias razones, hay falta de recursos, entre muchas otras cosas, y eso vuelve a ratificar porque la importancia de que México no se hubiese detenido en levantar la información censal y ahorita solo estemos disfrutando de sus resultados y de su análisis e investigación y no preocupados por en qué año vamos a levantar el censo. Bueno, como ustedes saben, el cuestionario básico pues, tiene como función saber cuántos somos, cómo es la estructura poblacional y qué características especiales tiene esa población, así como la distribución espacial de dicha población. No solamente eso, sino que también analizamos la primera unidad de observación, que es la vivienda. Antes que las personas, lo primero que nos encontramos son las viviendas y también las caracterizamos. Y a su vez también, y ustedes es de lo que más usan, que es esa continuidad o tendencia de los componentes demográficos a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, no solamente ven una situación, una fotografía o un elemento estático, sino que ustedes hacen un análisis dinámico o una película. Recordarán que contamos con 38 preguntas en el cuestionario básico, pero lo que hacemos en el cuestionario ampliado es profundizar sobre muchos de esos componentes que no es posible hacerlo en el básico, y profundizamos precisamente sobre esas características demográficas de la población, tanto socioeconómicas como culturales, así como de la propia vivienda que también estamos analizando. Como ya lo adelantaba el presidente, es una muestra inmensa de 4 millones de más de 4 millones de viviendas a lo largo del territorio nacional, aunque hay una submuestra de municipios donde efectivamente no es aleatorio, sino que es un modelo determinístico porque hacemos la cobertura total de la medición de las viviendas en esos lugares. ¿Cuáles municipios? En aquellos de mayor rezago, ¿no? Alrededor de 800 municipios o cerca de los 800 municipios. El cuestionario, que como les decía, el contenido del cuestionario, si bien las 4 millones de viviendas es un subconjunto de las 35 millones de viviendas habitadas en el territorio nacional, en el cuestionario es la inversa. El cuestionario básico es un subconjunto de los 103 preguntas que se aplican en el cuestionario ampliado, ¿no? Parece un trabalenguas, pero eso es lo que se está presentando, ¿no? Como lo comentaba, estas cerca de 800 municipios, de manera específica 786, y se profundiza en servicios de salud, discapacidad, educación, migración internacional, entre otros, ¿no? Por obvias razones de que es más que se duplique el cuestionario el cuestionario ampliado, pues también tenemos una mayor duración de la entrevista a 22 minutos en promedio, más o menos 10 minutos. Y lo que hace el cuestionario es identificar proporciones, tasas y promedios que nos permitan abundar sobre estos indicadores que ya referían en la anterior lámina, a nivel de los Estados Unidos mexicanos, de las 32 entidades federativas y de los 2.469 municipios. A su vez, dentro de las entidades federativas es posible identificar tamaños de localidades por entidad federativa, así como cada localidad de 50,000 y más habitantes y otros dominios de estudio como regiones y zonas metropolitanas. Que aquí en particular sería muy bueno anunciar que ya estamos coordinándonos con la SEDATU y con APO para la nueva actualización de estas áreas o zonas metropolitanas. Sí vale la pena hacer un asterisco
a una llamada, una nota a 3 municipios en particular donde la muestra no permitió hacer estimaciones específicas o puntuales porque no cuenta con la muestra suficiente, y es en primer lugar la Magdalena Tlatelulco, que como ustedes saben ya desde la presentación del cuestionario empleado se les informó que se tuvo que recurrir a métodos de estimación e imputación de dicha población, dado que en este municipio tanto sus autoridades como la población se mostró violenta con nuestro personal y pues no fue posible realizar actividades censales de ninguna índole. Y es en un caso en específico y particular. Y en el segundo bullet, donde están estos dos municipios, Ceiba Playa y Honduras de la Sierra, uno en Campeche y otro en Chiapas, ahí sí no hubo ningún problema del orden operativo, sino del orden territorial. Y tiene que ver con que estos, antes del diseño de su muestra, no estaban divididos y por lo tanto la forma de distribución para su estimación obedecía un diseño de un territorio en específico, pero como hubo, insisto, determinaciones legales de la división de estos municipios, al momento de quedar estos particionados, pues ya los estimadores, para como fueron construidos, no permite hacer una medición específica. Entonces, salvo estos 3 casos, la realidad de las cosas es de que contamos con un muy buen cuestionario ampliado, ¿no? Y entro a la parte metodológica y que es algo fundamental. Bueno, ahorita lo comento. Lo primero es que la unidad de observación sigue siendo la vivienda, como subsecuente obtención de la información es a través de una entrevista directa en personas de 18 años y más, con un cuestionario digital, y que al igual que en el cuestionario básico hacemos al menos 3 visitas a estas viviendas, también al igual que el básico en un periodo del 2 al 27 de marzo y una fecha de referencia del 15 de marzo. Esta es la temática que estuvimos abordando. Como verán, hay rubros como la migración tanto interna e internacional, que se dispara mucho la cantidad de preguntas, lo mismo que en características económicas, sobre todo ustedes lo saben, la parte laboral, y más adelante haré un comentario también al respecto de eso. Otro donde es casi similar, pero por ejemplo en movilidad cotidiana, ustedes saben que es un módulo que no se medía en los censos, ni siquiera en el ampliado del año 2010, sino que se incorporó a partir del año 2015, y que resultó ser un módulo muy valioso, sobre todo ahora que tenemos centros urbanos más complejos, con mayor dinamismo y densidad poblacional, y que sin duda el tema de la movilidad es toral. Eso en materia de población. En materia de vivienda, destaca los servicios básicos en instalaciones sanitarias, que tiene una mayor cobertura de información, los residuos sólidos, donde abundamos más en esta temática, la tenencia y condición de acceso a la vivienda, con 7 preguntas al respecto, o las condiciones para cocinar, que tenemos 3 preguntas. El equipamiento pasa de 2 a 8 preguntas, y en general, en términos de población, pasamos de 27 a 84 preguntas y de 33 a 59 preguntas en el tema de la vivienda. Pero como bien lo decía el presidente, no solamente los productos alternos al cuestionario básico es el cuestionario empleado, sino también los de entorno urbano, con 1.5 millones de manzanas contempladas y recorridas, con 23 preguntas, donde ahí no le preguntamos a nadie, sino que nosotros observamos qué características tienen estas zonas amanzanadas. Sí tienen alumbrado público, encarpetamiento de las vialidades, banquetas, entre muchas otras, rampas para personas con discapacidad, entre muchas otras cosas, ¿no? Y el del entorno de localidad, en las zonas rurales, por llamarle de un nombre, donde se aplican 45 preguntas, ahí sí a un informante adecuado, que en este caso es la autoridad local, y que van desde preguntas como
como del ámbito de la salud adicionales hasta la movilidad, por ejemplo, a la cabecera municipal de ese espacio geográfico, por dar un ejemplo. Y el cuestionario de alojamiento y asistencia social, donde fuimos a 8,500 establecimientos con 91 preguntas y se entrevistó a la autoridad de alojamiento. En el caso, perdón, de la localidad fueron 184,000 con 45 preguntas. Y antes ya de ir a los resultados, pues analizaremos a los poquitos más de 125.5 millones que contempla esta versión de cuestionario ampliado. Y al decir este comentario, seguramente alguien ya le dirá, no me cuadra lo que dices, porque yo me acuerdo que el censo decía que eran 126.014.024. Y quiero adelantarme a esa inquietud. Recordarán que el cuestionario ampliado se aplica a viviendas particulares, es decir, que toda la información que vean en el cuestionario ampliado obedece a estas unidades de observación. ¿Qué significa? Que entonces queda fuera las personas en situación de calle, las viviendas colectivas, porque hay un cuestionario de viviendas colectivas, así como el personal del Servicio Exterior Mexicano y sus familias. Ese volumen se traduce en poquito más o cerca de alrededor del 500,000 de personas, y por eso es muy importante que tengan mucho cuidado al momento de ver las diferencias. Seguramente ustedes ya lo saben desde hace mucho tiempo, pero nos llamó la atención que en la edición 2020 hubo muchos usuarios que desconocían estas particularidades, que en todos los documentos, por eso hacemos énfasis en viviendas particulares, pero sí vale la pena recordar este rubro en particular, ¿no? Uno de los primeros hallazgos importantes tiene que ver con el registro de nacimiento, donde si bien el 99.0% de la población está registrada en el país y el 0.5 en otro país, aún tenemos todavía un 0.4 sin registros. Ustedes recordaron mucho la discusión que tenemos en materia de estadísticas vitales entre la medición que traemos nosotros de las actas de nacimiento, y que solo cuando se complementan con los certificados de nacimiento, pues podemos tener una mejor aproximación de las tasas de natalidad a partir de los registros administrativos. Y todo tiene que ver con el primer año, el año de registro, que hay un subregistro del 6%, y que conforme va avanzando se va reduciendo. Uno de los temas que sin duda va a ser muy importante monitorear es cómo se comporta este indicador en el año de la pandemia, donde muchos registros oficinas de registros civiles estuvieron cerradas. Si no totalmente, al menos parcial. En términos de tasas globales de fecundidad, México ya alcanzó una tasa de 1.9 hijos a lo largo de la historia del embarazo de una mujer, que los hijos por cada 1,000 mujeres se encuentra todavía en cifras a tomar en cuenta, sobre todo en el rango de los 15 a los 19 años, con 43 hijos por cada 1,000 mujeres. Tuvo un descenso respecto a los 57 de hace 10 años. Y en el caso de la población de 20 a 24 años, en general en todos, si ustedes observan, tuvo un descenso, pero de manera más significativa. Por eso quiero destacar el rango de los 20 a 24 años, al pasar de 132 a 102 hijos por cada 1,000 mujeres. Pero en un país que somos un mosaico de heterogeneidad, sin duda analizar estas distribuciones por entidad federativa es muy importante. Tenemos dos contrastes muy fuertes. Uno Chiapas con una tasa global de fecundidad de 2.7 en esta entidad, y en la Ciudad de México de 1.2. Y por otro lado tenemos cuando analizamos a nivel de edades, como el caso de Chiapas para la población, lo que es la
la tasa específica de fecundidad en la población adolescente pues casi no se movió, sigue siendo prácticamente la misma. Y en las poblaciones de 20 a 29 años sí hay un descenso, pero no muy marcado, ¿no? Y en contraste tenemos en la Ciudad de México, donde la fecundidad en adolescentes pasa de 36 a 26, es decir, 10 hijos menos por cada 1000 mujeres. Esa es una muy buena noticia, que siga bajando esta cifra. Y en el caso del rango de 20 a 24 años también manifestó una caída importante, lo mismo que en el de 25 a 29 años. Aquí seguramente ya muchos empezarán en sus cerebros a asociar las cifras de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, donde recordarán que, si mal no me equivoco, la Ciudad de México manejaba una tasa global de fecundidad del 1.34. Para el año 2000, y hay que tener cuidado porque era respecto a un trienio. Eso también hay que tener muy en cuenta las comparabilidades. Pero bueno, estaba esa cifra de 1.34, aquí está en 1.2. Otro tema es la migración internacional, donde ya somos más específicos respecto a los 800,000 migrantes internacionales, que, como ustedes saben, ha sido una constante la fuga de la población en su etapa de mayor productividad, de 15 a 29 años. Es donde tenemos las mayores tasas, tanto en hombres como en mujeres, 67% en hombres como 32, casi 33% mujeres, pero destacando más el caso de los varones, con cifras específicas del casi el 11% en el rango de los 15 a los 19, casi 15% en el de 20 a 24, que es el pico superior, o el lustro, o el quinquenio, y de 25 a 29 años con un 13%. Cabe la pena también destacar que ya de manera específica los emigrantes dentro de estos 537,000 representarían, para el caso de hombres, 69% emigrantes y 22% migrantes de retorno, en tanto que para mujeres representa 265,000 en términos ya absolutos, 68% emigrantes y 22% migrantes de retorno. En términos de autoascripción, nos llamó mucho la atención. Si bien tenemos 7.1 millones de personas hablantes de lengua indígena, ya lo que es la autoascripción se eleva a 23 millones. Y aquí es un tema que tenemos que analizar. Si ustedes observan, la encuesta intercensal tuvo un cambio metodológico. Eso hay que tener mucho cuidado. De hecho, no es comparable esta medición con la encuesta intercensal. Pero a partir del proceso metodológico que realizamos para el censo 2020 y que se preservó tal cual con relación a como se preguntó en el año 2010, aún así tuvimos un crecimiento significativo a 23 millones de personas. Y sin duda va a generar mucho trabajo de investigación de por qué este elevado crecimiento de la autoascripción. Yo solo lo dejo en la mesa, advirtiendo, insisto, que esta cifra no es comparable con 2015 por el cambio metodológico, sí es comparable con 2010, pero aún así llama la atención el cambio social que hubo en este fenómeno, que registra un crecimiento importante. El otro tema es relación a la discapacidad. Ustedes recordarán que identificamos más de 7 millones con algún tipo de discapacidad y cerca de 14 millones de personas con alguna limitación. En el caso particular de los 7 millones de personas con una discapacidad física o mental, tenemos un subconjunto que es la física y que de hecho es la mayoría, con 6.1 millones, donde se indagó la causa o el origen de la discapacidad, y vemos que en un 15% obedece a un nacimiento. La mayoría en nuestro país es por enfermedad con un 41%, y un poco asociado también a la edad, y que de hecho manifiestan como
como exclusiva, y en segunda razón la edad con 27%, edad avanzada, un 12% por accidente y un 10% otras causas. Como verán, en la parte de ver se concentra principalmente en la edad avanzada, aunque lo que predomina es la enfermedad, con un 43% y 24%, insisto, por edad avanzada. El oír, aún usando un aparato auditivo, es de un 44%, que es lo que predomina con edad avanzada, y en segundo lugar, enfermedad. Y el tercer componente, que es de los de mayor volumen, que es caminar, lo que predomina es la enfermedad con un casi 41% y la edad avanzada con un 29%. Lo que tiene que ver con la educación superior por campo de formación académica, donde casi 20 millones de personas se encuentran en este nivel académico y que representaría el 22% de la población, donde lo que destaca es que todavía somos un país muy cargado al tema de administración y negocios con un 23%, seguido de ciencias sociales y derecho con un 17%, lo mismo que ingenierías, manufactura y construcción, ese 17%, educación un 12%, ciencias de la salud un 10%, pero aquí quisiera destacar sobre todo lo que ha venido presionando a los países desarrollados, las famosas carreras STEAM, o STEM, si se leyera en español, que son todas estas relacionadas con Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y si ustedes observan, pues para empezar, en el campo de las matemáticas, ciencias naturales y estadística, pues apenas si tenemos un 2.6%. A continuación, otro de los resultados importantes ha sido la dinámica de cómo se ha comportado la actividad económica de la población, donde era de esperarse que hubiese una reducción del sector agropecuario de 15.8 a 10.7%. Lo mismo que no me sorprende en lo personal, la parte de la reducción del sector industrial y de la construcción, sobre todo con la innovación tecnológica que esto está representando a nivel mundial. Esa es una realidad, aunque también puede obedecer a otras transformaciones sectoriales, como es cuando un país se concentra más en un sector terciario, como son servicios, comercio y servicios, que es el caso de México, ya tiene un incremento del 53 al 63%, es decir, un incremento de 10 puntos porcentuales en los últimos 20 años. Cuando ya analizamos estas mismas actividades, pero según ocupación en el trabajo, vemos que un 22% son funcionarios, profesionistas y técnicos, aunque en primer lugar están los artesanos en la construcción y de apoyo con un casi 28%. La primera que dije, de hecho, es la segunda proporción. Seguido de lo que viene siendo la ocupación auxiliares administrativas y personales con un casi 15%, y en cuarto lugar se encuentra comerciantes y empleados en ventas con un 13%. Cuando vemos ya la parte de un tema muy importante respecto a donde las personas que trabajan en sus municipios, en el municipio diferente. Esto tiene que ver con la matriz origen-destino. Eso es lo que me da mucho gusto, porque por primera vez ahí sí vamos a tener un comparativo, y de hecho con 2015, y dar continuidad a, insisto, esta matriz de movilidad, donde lo que nos está reflejando estas dos gráficas es tanto para la población que estudia como para la población que trabaja, y que en la primera representa el 10%, casi el 11% de la población que tiene que estudiar en otro municipio, o un casi 19% que tiene que trabajar en otro municipio. Pero cuando ya lo vemos a nivel eso a nivel nacional, cuando ya lo vemos a nivel de lupa, vemos cómo la Ciudad de México representaría el 28%, estudiantes que quedan en otro municipio, seguido de Tlaxcala con 24% y Nuevo León con casi 20%. Y en términos de las personas que trabajan,
Tenemos a la Ciudad de México, donde el 40% labora en otra, en este caso, alcaldía o demarcación territorial, y en Nuevo León, que ha sido una de las áreas metropolitanas de mayor crecimiento y que se posiciona en el segundo lugar, con un 38%. Y en los contrastes tenemos a Baja California, obviamente por el tamaño de sus municipios, ¿no? Otro tema también fundamental es el tiempo de traslado, es decir, ya sabemos qué volúmenes no estudian ni trabajan en sus propios municipios, pero la siguiente pregunta es cuánto tiempo les demora. Y si bien aquí traemos cifras, por ejemplo, en materia de trabajo, donde más del 53%, de hecho, si no me equivoco, 54.1% de la población tarda menos de media hora, cuando va a ser muy importante estos análisis a nivel, insisto, de estas áreas metropolitanas, porque sin duda las cifras serán completamente diferentes, donde seguramente la población de 31 minutos y más, o inclusive más de una hora, será muy significativo. Y otro tema fundamental es cómo no solamente es el tiempo, sino cómo se trasladan. 1 de cada 3 se traslada en un vehículo, también casi 1 de cada 3 a través del camión, taxi, combi o colectivo, y 27% lo hacen caminando. Todavía el rubro de bicicleta, motocicleta o motoneta es muy bajo en nuestro país. En términos de la población que tiene ya no solamente que está afiliada, sino que tiene tiene acceso y se ha atendido en alguna institución de salud, y aquí es lo que hay que tener mucho cuidado respecto a lo que publicamos el 25 de enero, donde ahí era afiliación, aquí es que haya ido a una atención, y por eso verán que lo del IMSS pasa de más del 51% al 31.6%. En el sector salud representaría el 28.8%, institución privada un 16%, consultorio de farmacia un 12.8%. Aquí es lo que tanto se ha discutido en los comités técnicos especializados de salud, la importancia de dar seguimiento al registro administrativo de lo que está sucediendo en estos consultorios del doctor Simi, farmacia del ahorro, entre muchas otras, donde no sabemos realmente qué es lo que está dándose. Solo el dato más cercano realmente es esto. Y esto en materia poblacional. En materia de vivienda, tenemos identificado a las viviendas o a los hogares que reciben ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo, que está representando casi el 39%, de los cuales 25% obedece a programas de gobierno de todos los órdenes. Eso es muy importante, tanto federal, estatal y municipal, con un 13% las jubilaciones o pensiones, un 6% los apoyos entre hogares, que eso nos lo describe mucho la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, y las famosas remesas, que son las personas que residen en otros países que envían transferencias a estos hogares, y que está representando el 5.1%. En cuanto a ingresos monetarios provenientes del gobierno, es decir, este 25% que ustedes ven aquí, lo tenemos de hecho en la parte superior, pero observen las grandes brechas o diferencias, como en el caso de Guerrero, esto representa el 43% de las viviendas que están recibiendo un apoyo gubernamental, junto con Oaxaca, que es 42%, y 38% Chiapas, y de ahí, si ustedes observan, hay una caída algo significativa a 33% con Hidalgo, muy similar hasta llegar a Nayarit, hasta llegar a Michoacán con un 27%, y de ahí empieza a dar otra caída en los rangos de Tlaxcala al Estado de México, entre 23 y 18%, y de las últimas entidades con casi 14%, como Baja California o Quintana Roo, con 15%, que es de las entidades que reciben menos apoyos por parte del gobierno. Aquí, ya lo escuchamos, inclusive tenemos médicos, y sabrán la importancia de este indicador, que haya leña o carbón como
para cocinar, donde si bien esta cifra ha venido descendiendo y ya llega a un 12.5%, todavía tenemos entidades como Chiapas, donde es casi la mitad de las viviendas que siguen utilizando este tipo de combustible para cocinar, seguido de Oaxaca con 46% y Guerrero con un 41%. En el caso extremo tenemos la Ciudad de México con 0.2% y sabemos dónde se encuentra particularmente en las alcaldías del sur de dicha entidad, ¿no? Seguido de Baja California con 0.4%. Un tema fundamental para el futuro de nuestro medio ambiente es la separación de residuos y el manejo de estos, donde el 58% de las viviendas nos manifiestan que separan la basura, en lo general un 21, casi 22%, y en lo particular separan el cartón, latas y plásticos para vender, regalar, donar o reutilizar en un 58%. Los residuos o desperdicios para alimentar animales representaría un 52%. Los residuos orgánicos e inorgánicos son casi 50%, 49.6%, y los desperdicios para echarlos en plantas está representando un 34%. En materia de infraestructura en la vivienda, vemos que sigue avanzando el tema de más que avanzando, perdón, el volumen que representa las viviendas con regadera, que ya se encuentra en 73%. Si no ven un comparativo es porque precisamente en el 2010 no se hacían estas preguntas. Boiler o calentador de agua con un 48%, bomba de agua un 30%, aire acondicionado un 17%. Aquí será muy interesante verlo a nivel subnacional, sobre todo por la diversidad de climas que tenemos en el país. Y además, por cierto, recomiendo la ESEVI, que es la de consumo energético en viviendas, que aportará mucho este análisis. El calentador solar de agua, que ya va en un 10%, y el que lleva un avance muy lento es el panel solar para tener electricidad con un 0.8%. Otro tema también fundamental es la tenencia de la vivienda, donde casi el 69% de las viviendas vive la persona que es dueña o propietaria. En un 17% se paga la renta. Otra vez, no tenemos un comparativo porque es la primera vez que se mide. De censo a censo, otra vez en el intercensal lo podrán sí comparar. Y un casi 13% es de un familiar o le prestan la vivienda, y un 1.1% la ocupan en otra situación. Ahora, analizando lo que es este 69% de vivienda propia, que representaría en términos absolutos un 24 millones de viviendas, en el casi 76% de los casos está a nombre de la persona dueña o propietaria. En el 16% no tienen escrituras, casi 17%. En el 6% a nombre de otra persona, y en el 1.1% se desconoce. Y eso es cuanto a los indicadores principales del cuestionario ampliado. Y tenemos el cuestionario de entorno urbano, donde, por dar un ejemplo, de las 1.5 millones de manzanas a lo largo del territorio nacional, el 13% cuenta o tiene disponibilidad de alumbrado público en todas sus vialidades, en un 67% alguna de las vialidades, y un casi 18% en ninguna de las vialidades. Sobre todo las que tenemos que prestar más atención son 19%. En el caso particular de disponibilidad de recubrimiento de las calles o que sean asfaltadas, en el 52%, casi 52%, todas las vialidades de esa manzana tienen algún tipo de recubrimiento, ya sea asfalto o pavimentadas. En un 30% alguna de las vialidades, y en un 19%, casi 17% es ninguna de las vialidades. Aquí la diferencia de alguna de las vialidades respecto a la interpretación
de la lámina anterior es que hay que tener mucho más cuidado porque aquí sí significaría la ausencia total de esta característica. En la otra, en alguna de las vialidades, puede ser que enfrente de por un lado de la acera sí hay alumbrado público y por el otro lado no, lo cual significaría que sí hay alumbrado público en general en esa calle, pero aquí no, aquí sí significaría que en una vialidad hay la carencia de un recubrimiento. Eso solo para tener contemplado en una interpretación de estos indicadores. Y como sabrán, tenemos temática de infraestructura vial, mobiliario urbano, servicios urbanos, registros de restricción de paso, comercio en la vía pública. Y en términos de cuestionarios de localidad, pues nada más destacar algunos de los servicios que dispone, como por ejemplo agua entubada, donde en términos de localidades estaríamos hablando que de las 184,000 localidades, 111,000 cuentan con agua entubada, lo que representaría un casi 61%. La red pública de drenaje, que serían 22,000 localidades o 12%, y así sucesivamente, pues ahí ustedes en la tabla pueden ver. Y el lado derecho es el impacto en términos de poblacionales, ¿no? Nada más para no repetir. En estos entornos de localidad. ¿Cuáles son las temáticas que se abordan? Tipo de localidad, transporte público, agua y saneamiento, infraestructura y equipamiento, abasto y servicios, actividad económica, así como aspectos sociales. Pero perdón, lo que sí quiero destacar es que se traduce que en estas 184,000 localidades residen 26,7 millones de personas. Ese sí es un dato muy, muy importante de referenciar. Y en términos de cuestionario de alojamiento de asistencia social, pues vemos que de los 8,500 centros de asistencia social que identificamos, la mayoría con un gran número, con 47%, corresponde a centros de rehabilitación para personas con adicciones. En términos absolutos serían 3,980, y ya muy, muy distante seguirían las casas hogar para adultos mayores con 1,500, casas que representaría casi 18%, casas hogar para menores de edad con 1,000 unidades de observación, representando casi el 12%, hasta la de menor representación, que son hospitales de enfermedades incurables o terminales, que identificamos 50 centros de asistencia social, y representaría el 0,6%. ¿Cuáles son las temáticas que se abordan respecto a los alojamientos? La clasificación sin número de personas, las características constructivas, espacios e instalaciones, servicios básicos e instalaciones sanitarias, equipamiento y servicios de protección civil, por decir alguno de ellos. En términos de usuarios residentes están los datos sociodemográficos básicos, identidad de inmigración, etnicidad, religión, educación y discapacidad, así como situación conyugal y actividades para el albergue. Y en términos de las personas que trabajan ahí, tenemos los datos sociodemográficos básicos, de etnicidad, religión, educación y características de la actividad laboral. Ya no me detengo realmente a los productos sí me detengo porque es bien importante que puedan consultar lo que es el sistema para la consulta de información censal, que es el CINCE, que a diferencia del ITER, que seguramente lo conocen muy bien, lo que nos genera tablas, aquí lo que tenemos son una visualización ya en términos cartográficos de todos los indicadores que se presentan en este cuestionario ampliado, ¿no? Esa es la parte que yo destacaría más los tabulados tanto estáticos o predefinidos, con sus respectivos estimadores. Eso es la parte que sí es muy importante, estimadores de calidad estadística, sus estimadores como sus indicadores de calidad estadística, el sistema de consulta que ya les había referido, así como la base de datos del cuestionario ampliado, estos 4 millones de registros, así como su diccionario de mnemónicos, que es muy importante que analicen, sin duda, antes de la explotación.
Otro tema, y ese es solo comercial, el libro conmemorativo que realizamos respecto a las experiencias que vivimos en este censo 2020 y que ustedes lo podrán descargar de manera digital en la página que se presenta a continuación. Censo2020.mx. Y que parte de los productos que, como ya habíamos anunciado desde el cuestionario básico, que seguiremos trabajando, son productos temáticos específicos, tanto de población como de vivienda, así como el Inventario Nacional de Vivienda que ya muchos de ustedes conocen. Esto sería cuanto a los resultados y experiencias que se estuvieron viviendo en este programa estadístico y que con esto complementa ya mucho de lo que es el censo de población y vivienda. Así que quedamos atentos a sus comentarios. Adelante, presidente. Pues más bien, adelante a todos los integrantes de la SOMEDE que estamos ahora en la parte, digamos, de comentarios y preguntas. Pati, a tus órdenes. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Tenemos una pregunta ya en redes sociales que les voy a transmitir, me voy a tomar la libertad de transmitirlos. Dice, ¿por qué las diferencias de población de 18 y más entre las manzanas censales y las manzanas que integran las secciones electorales, incluso con los padrones únicos de beneficiarios y otros registros administrativos, no coinciden y hay diferencias preocupantes? No sé si otras preguntas adicionales en una ronda de tres participantes. Yo tengo una intervención. Quisiera preguntar si van a presentar los tabulados de migración de cuestionario ampliado. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, tengo una pregunta sobre las viviendas colectivas. Comenta que no hay ninguna en el cuestionario ampliado porque está el cuestionario del módulo sobre centros de asistencia, pero existe vivienda colectiva que no son en el rubro de asistencia. Estoy pensando en los campamentos agrícolas de los trabajadores agrícolas. ¿Quiere decir que no aparecen entonces con el cuestionario ampliado? ¿Y dónde podrían aparecer en este caso? No sé si haya alguna otra pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Jaime Sobrino. Sí, buenas tardes. Bueno, yo más que preguntas, tengo algunos comentarios. Bueno, sí, una pregunta muy puntual. En primer lugar, bueno, muchas gracias a Julio, a Edgar, al doctor Enrique de Alba por esta acercamiento, bueno, por esta disponibilidad para presentarnos los resultados por segunda ocasión a la SOMEDE. Quiero comentar también que creo que la SOMEDE y el INEGI no habían tenido un acercamiento tan estrecho como ahora. Y eso, bueno, pues muchas gracias, Julio, por esta iniciativa. Y bueno, pues no solo por estas reuniones, sino también por la disponibilidad, digamos, y cuando estuvimos discutiendo el cuestionario, por ejemplo, ¿sí? Que ustedes estuvieron muy reactivos a nuestros comentarios y que varias de las preguntas que estamos ahora comentando los resultados, pues fueron producto de una discusión entre ustedes y nosotros sobre la pertinencia o no de incluir algunas preguntas. Y yo creo que eso ha enriquecido el censo en general. Y bueno, yo creo que también nos sentimos de alguna manera un poco más partícipes de él, ¿sí? Nos sentimos más de este censo, ¿no? En particular, bueno, pues ya a mí me tocó el cuestionario ampliado, y bueno, pues ya me busqué y pues sí, ya me encontré en los microdatos, ¿sí? A mí y a mi familia.
Entonces, ya también un aspecto que veo ahí positivo es de que, como bien presentó Edgar, los microdatos viene un solo archivo para todo el país, cosa que, por ejemplo, para el 2015 había que descargar estado por estado y luego hacer la unión. Si no éramos muy abusados con el SPSS o el Stata, pues era un poco complicado juntarlas, pero en este ya están todas las 15 millones de personas en un solo archivo. Y una pregunta nada más, bueno, otra gran ventaja, por ejemplo, es de estos datos que tú mencionas, Edgar, de la movilidad cotidiana, ¿sí? Que esto nos permite tener una información homologada de algunas características de encuestas origen-destino que son muy caras y son, mira, por ejemplo, los resultados de este censo con respecto a la encuesta origen-destino 2017 de la zona metropolitana de la Ciudad de México son muy cercanos, ¿sí? Y además nos va a permitir ver cuestiones de movilidad por motivo de trabajo y de movilidad por motivo escolar para todas las ciudades o, bueno, para todos los municipios del país. Es un gran avance, yo creo, que nos está permitiendo. Es decir, INEGI, con este censo, no solo nos está consolidando información de stock, cuántos somos, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos vivimos en tal, sino también cómo nos movemos en términos de movilidad, de migración absoluta, migración reciente o de 5 años para atrás, y de movilidad cotidiana. Una única pregunta nada más. Sobre los alojamientos de asistencia, no están incluidas las prisiones, ¿verdad? Y las cárceles. Eso, digamos, eso no es tema no sé, entonces, bueno, eso sería todo. Muchas felicidades y nuevamente bueno, mi reconocimiento por este acercamiento del INEGI para con la Sociedad Mexicana de Demografía. hay una pregunta de Vladimir Canudas que dice, ¿cuál es la representatividad del cuestionario ampliado? ¿Tiene representatividad municipal? Ok, nada más para que no se me vaya a pasar muchas de las ideas, porque ya van varias. El cuestionario empleado tiene representatividad a nivel municipal, que es la máxima desagregación, insisto, para tasas, promedios y proporciones. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, así como pueden hacer las segmentaciones, y de hecho está como ejemplo en los tabulados ya predefinidos, las diferentes segmentaciones a nivel de tamaño de localidad. Inclusive hay cortes a nivel de federativa, pero de tamaños de 0 a 200 habitantes, a 250, de 250 a 500, de 500 a 1000. Es decir, toda esa cantidad de cortes los pueden ver en los tabulados predefinidos, eso a nivel de entidad federativa. Pero sobre todo la riqueza de esta encuesta es que muchos de estos indicadores pueden tener desagregación a nivel municipal. En lo general, en lo particular, sin duda tendrán que hacer los cálculos de algunas variables en particular que quieran explotar y que seguramente no dan por sus proporciones para una representación ni siquiera a nivel estatal. Eso es muy importante. Si la respuesta es muy pequeñita o hay demasiada varianza en las respuestas de las personas, hay que tener mucho cuidado, que lo que tenemos en el ampliado es una base de datos de estadística inferencial y que por lo tanto, como estadística inferencial, hay que calcular su estimador y después de eso calcular sus indicadores de precisión estadística para tener certeza de que lo que estemos hablando sea lo correcto. Y efectivamente las cárceles no están en el CAS, las cárceles están en el cuestionario básico que corresponde a viviendas colectivas. Eso es fundamental. Aquí solo aborda, insisto, viviendas colectivas y, como lo dice la palabra, de asistencia o apoyo social, ¿no? Las cárceles no es apoyo, no llega uno por gusto. Entonces, lo podrán, y por eso también ratificaba o reiteraba
del concepto de viviendas colectivas, y por eso ese gran volumen. Ustedes recordarán que tan solo en cárceles, pues bueno, hasta que en su momento levanté el EMPOL eran 200,000 personas, no sé cuántas honestamente hay ahorita, no traigo ese dato fresco, pero sí es fundamental que consideren ya todo ese panorama, incluidos los campos agrícolas que van a estar en el cuestionario básico. Y la encuesta origen-destino, tiene mucha razón, estimado Jaime, esto viene a dar un impulso o una ayuda, sobre todo a aquellos municipios que no es posible que realicen proyectos tan especializados como la encuesta origen-destino del Valle de México, aunque tiene sus pros y sus contras. Aquí, pues, la mayor nivel de observación pues, va a ser el municipio, mientras que la encuesta muy especializada de la origen-destino del Valle de México son clúster muy pequeñitos que te pueden identificar Ciudad Universitaria, te pueden identificar la central de abastos, el Zócalo, etc., ¿no? Es decir, cada una tiene sus bondades. Y lo que está en el cuestionario ampliado al menos ya nos permite no estar ciegos y tener una mayor aproximación. Creo que ya respondí entonces lo de viviendas agrícolas, sí está, y está, insisto, en el cuestionario básico, en el complemento de las viviendas colectivas. Los tabulados de migración, algunos los tenemos, no todos. Uno de los compromisos que traemos es tratar de explotar al máximo la cantidad de tabulados, tanto dinámicos como estáticos o predefinidos en la página. Ya lo hicimos, por ejemplo, en la ENIC. Ustedes recordarán, antes se publicaban muy poquitos tabulados, pero a partir del ENIC 2018 hemos estado descargando una gran cantidad de ellos, porque sabemos que no todos nuestros usuarios son altamente especializados en este tipo de base de datos. Y lo mismo queremos hacer con el censo. Nada más ténganos un poquito de paciencia, pero sin duda ese será el trabajo, porque lo que más queremos es que mucha población pueda usar la información censal, aunque no sea personas especializadas, ¿no? Una pregunta que creo que es muy importante: ¿por qué no coincide lo electoral con lo censal? Lo mismo le hicieron en el INE algunos los observadores de partidos políticos al INE. Y tiene mucho que ver con que tú tramitas tu credencial de elector en un lugar y vives en otro. A diferencia de países como Canadá, Suiza, etc., donde es obligatorio que si tú te cambias de residencia tengas que anunciar ese cambio, y si no tienes multas, porque sobre eso ellos planifican la parte de los servicios municipales, entre muchas otras cosas. En el caso de México, no. Tú puedes tener una o dos credenciales de elector o desactualizadas o insisto, o completamente actualizada, pero no correspondiente al municipio donde realmente tú estás teniendo tu residencia. Ese por un lado. Por otro lado, recordarán que una de las grandes discusiones que tenemos con el INE es la cartografía que usa, porque como en su momento la fueron definiendo, y eso de hecho provoca que tengamos que hacer una especie de conciliación después de liberado el censo con el INE. En teoría debería salir muy rápido, pero como ellos manejan una cartografía diferente, eso hace que tampoco haya coincidencias. Entonces ya tenemos dos características adicionales. Entonces sí, siempre hay que tener mucho cuidado que el registro administrativo representa un reto, porque a la fecha ninguno en el territorio nacional garantiza que ese registro esté asociado realmente a una persona que reside en ese espacio geográfico. Es un mero trámite decir, yo digo que radico ahí, pero no hay nada que como tal lo garantice. Entonces eso, en tanto los registros no evolucionen a dar una certidumbre, pues lo vamos a estar viviendo, ¿no? Y entiendo que esas fueron de esta primera ronda las preguntas que se hicieron. A mí me ayudaría mucho, me permitiría tener un censo de registros administrativos el día que se resuelva esto, por cierto. Tenemos
participaciones. Edith Gutiérrez estaba levantando la mano, Alejandro Canales también había levantado la mano, entonces primero le doy la palabra a Edith y después a Alejandro, y después hay alguien más que quiere participar, que es Octavio Mojarro, y después de esas 3 participaciones hay algunas otras preguntas que están escritas en el chat y te las voy a hacer. Edith, adelante. Ay, gracias. Mi intervención es chiquitita, nada más pedir en la cartita de Edgar, que estaba comentando también que de lo que tenía que ver con los datos censales, tenía la intención de que se explote a lo más posible los tabulados dinámicos. En esta ocasión, los tabulados dinámicos del censo 2020, yo pensé que era porque recién lo habían subido, pero ya pasó más de un mes y sigue sin. No se puede generar una matriz origen-destino porque lamentablemente la desagregación de los que dicen residir en 2015 en X lugar y que después uno meta la variable, ¿verdad?, al tabulado dinámico y te aparece en otra entidad, no te permite desagregar más. Entonces, no podemos saber, por ejemplo, la cantidad de migrantes de cualquiera de los estados a los otros estados. En los censos anteriores, que no fue el censo del 2010, porque no se preguntó así, incluso uno podía hacer esa desagregación a nivel del municipio. Y es como nosotros, sin necesidad de hacer solicitudes especiales al INEGI para procesarnos la matriz de 2,500 y tantos por 2,500 y tantos, pues lo hacíamos manualmente, ¿verdad? Usando los tabulados dinámicos. Entonces, a nosotros nos haría muchísimo, creo que hablo por todos los que estudiamos migración interna e internacional, nos haría muchísimo que nos permitieran desagregar a nivel de municipio la famosa columna de en otra entidad, y yo creo que ustedes evitarían un montón de consultas especializadas de nosotros en los siguientes 10 años, que va a ser de, no puedo generar la matriz origen-destino a partir del censo, que ya sabemos que es fundamental porque de la encuesta no obtenemos la representatividad que se puede obtener a partir del censo del fenómeno migratorio. Entonces, si se puede, de todas maneras, ya tengo yo ahí una cartita más oficial para ustedes, pero sería mucho mejor porque sé que muchos de mis colegas trabajan el tema y que todos vamos a acabar haciendo las peticiones al laboratorio de lo contrario. Nada más ahí esta cuestión. Gracias. Alejandro. Gracias, Pati. Bueno, primero agradecer al INEGI esta posibilidad de compartir y de informarnos los avances y la difusión y publicación de los datos del censo, que para nosotros es, digamos, o sea, es el pilar, digamos, la herramienta básica, la piedra con la cual hacemos casi todos los análisis, ¿no? Y por eso es muy importante mantener, yo creo que es muy bueno mantener este diálogo, esta capacidad, esta posibilidad de poder platicar, de poder decir, preguntar directamente, como lo está haciendo ahorita Edith, y este detallito, cómo lo podemos resolver, cosas así, ¿no? Mis comentarios van un poco en esa misma línea. Una pregunta que primero se me hace, que me salta, es el tamaño de la muestra de la encuesta intercensal se ve más grande que el tamaño de la muestra de este censo. ¿Eso es por alguna cuestión específica de metodología o porque... En fin, si pueden explicar un poco eso, y por tanto, en términos de cuando quiero hacer comparaciones, que se pueden, digamos, porque las preguntas, los cuestionarios, etcétera, son muy similares, entre uno y otro, voy a tener problemas, algún tipo, etcétera, ¿no? Si comparo censo 2010-2020 es fácil, no hay problema, pero ¿qué pasa entonces con la encuesta intercensal? En esta lógica de continuidad, ¿no? Lo otro es evidentemente se puede, el problema es qué tipo de problemas puedo tener cuando baje a nivel municipales, por ejemplo. A eso me refiero. Cuando quiera ver, por ejemplo, la comparación de cómo tuvo el retorno en las migraciones en determinados municipios de los Altos de Jalisco. Por los tamaños distintos, que va a implicar, por tanto, que los datos van a saltar mucho, no van a saltar, etcétera, ¿no? Si han visto alguna situación así o qué se puede hacer en ese tipo de situaciones, ¿no? Lo otro es que tiene que ver con, yo creo que es importante, y esto también llamado a la SUMEDE y a todos, ¿no? Y Pati, bueno, ya lo hemos hablado, está la necesidad de poder, los datos nos lo acaban de poner, está bien, perfecto, ahora empiezan el momento del análisis, a empezar a trabajarlo, ensuciarnos, verlos, hacer cruces, empezar a hacer todo, del análisis y evaluación del censo.
de cómo seguir esto. Entonces, yo creo que este tipo de instancias deberían continuar en términos de poder programarse análisis, seminarios ya más específicos sobre migraciones, sobre fecundidad, sobre movilidad cotidiana, por ejemplo, que es un tema que está apareciendo y que hoy día podemos trabajar mucho mejor, etcétera, ¿no? Y que impliquen también una evaluación de la información que estamos teniendo. ¿Qué va a pasar si se tiene ya un poco en este programa de itinerarios de trabajos, la conciliación censal, por ejemplo, cómo viene? ¿Qué posibilidad vamos a tener de participar, de conocer, de saber ese proceso, ¿no? Por ejemplo, una cuestión importante era con el censo, con los datos anteriores del cuestionario básico, los datos generales, digamos, las primeras cosas que empezamos a hacer aquí en Jalisco fue, bueno, ¿te acuerdas, Patti? Que nos saltó inmediatamente que muchos municipios habían perdido población en términos absolutos entre el 2010 y el 2020. Ahora, eso, bueno, evidentemente, si la tasa de crecimiento general cae, ¿no? Evidentemente, varios municipios van a caer en esa situación, pero ¿cuán grande es? ¿Y cuánto de eso responde a problemas metodológicos y cuánto corresponde a un fenómeno real? Yo creo que eso es importante empezar a discernir, porque en este caso, digamos, sería muy interesante saber eso, qué está pasando. Es necesario después contrastar esos datos de la dinámica de la población que nos dan los censos con la dinámica de la población que nos dan los registros, nacimientos, defunciones, migraciones, etcétera, para poder evaluar qué está pasando ya a niveles más micro. A nivel nacional y a nivel de estados, los datos se comportan bien, digamos, como uno esperaría, pero evidentemente cuando uno baja los niveles, los datos empiezan a saltar porque a nivel local los datos cambian, las situaciones cambian. Entonces, la importancia es qué capacidad tenemos con el censo para poder captar esos cambios que se están dando en la realidad y cuántos de esos cambios son reales, lo que nos reporta el censo, o cuánto es por un problema que metodológicamente no podemos decir esas cosas con el censo. Por ejemplo, porque los tamaños son muy pequeños, porque la variabilidad, etcétera, algo pasó, ¿no? Yo creo que en ese sentido es bueno mantener este canal de comunicación, de diálogo, de participación, para poder, digamos, desahogar todas estas inquietudes que empiezan a aparecer, ¿no? Bueno, eso, gracias. Sí, ahora la tercera intervención era de Octavio Mojarro. Octavio. Octavio, tienes el micrófono apagado. Bueno, entonces no responde Octavio. En lo que me interrumpe Octavio, a ver, Edith, te concedo toda la razón. Es algo, por eso puse el ejemplo del ENIC. El ENIC en su momento era muy poquitito los tabulados que se publicaban y estoy convencido que lo mismo tenemos que hacer en el censo. No hemos terminado. Así que seguiremos trabajando en liberar este tipo de necesidades. Nos concentraremos en esta en particular, de hecho. Pero lo que comento es que no solamente será eso, sino la intención es, ya le he pedido al área de censos, no de ahorita, sino desde el año pasado, que nos preparemos para sacar una ronda mucho mayor de tabulado de lo que estamos acostumbrados, y por una razón que tú acabas de decir que es fundamental. ¿Qué necesidad de estarse esperando una solicitud de información si se puede resolver calculando ese tabulado o etc., ¿no? Entonces, efectivamente, mucho de eso ahorraría el estar haciendo trabajos específicos. Así que ese es algo de lo que... Y bueno, y qué bueno que lo escucha también el presidente para que sepa lo que el área de censos, por si llegan a llorarle, los voy a poner a hacer. Entonces, pero bueno, ese por un lado. Con relación a los tamaños, Alejandro, es muy claro el por qué la muestra de la intercensal es más grande, porque no es un censo. Y entonces tenemos que hacer un mayor esfuerzo ahí, que en el caso de un periodo censal, que como todo el recurso se nos va en el cuestionario básico,
por lo tanto no podríamos gastar lo mismo que gastamos en su momento en la intercensal, ¿no? Entonces es un trade-off del cual precisamente mucho del recurso se aprovecha realmente en lo que cuesta en sí mismo el censo, que es el cuestionario básico, ¿no? Y efectivamente eso te va a generar que tus estimadores del cuestionario ampliado de 2020 sean mucho más, tengan intervalos de confianza mucho más amplios que los del 2015 y que por lo tanto cuando hagan las pruebas de hipótesis para distinguir diferencias que no obedezcan a errores de muestreo, pues se puede ver reflejado en eso, ¿no? Lo que más yo quiero alertar es esto que refería a temas como lo de autoascripción indígena, porque por ejemplo ahí sí, eso sí no va a ser comparable. Lo otro nada más es un tema de que efectivamente va a haber mayor varianza en el 2020 que en el 2015 y mucho va a ser algo del cambio puede ser atribuible a eso. Pero lo que sí hay que tener mucho cuidado, y eso sí alerto, es los cambios o las diferencias metodológicas de reactivos. Eso sí, sí hay que tomar en cuenta. Y por cierto, uno de los pendientes que traemos como parte de la evaluación del censo en su momento será liberar todas las pruebas estadísticas que hicimos respecto de cambios metodológicos. Existen. Es decir, se hicieron varias combinaciones de, por ejemplo, en el censo 2020 se cambió esta pregunta. ¿Qué impacto tiene que vaya a haber ese cambio? Entonces, todo eso también en su momento a veces nos está demorando un poco más porque no es lo prioritario. Lo prioritario ahorita es, como lo que comenta Edith, el liberar tabulados que permitan a los usuarios explotar la información, pero tarde o temprano también liberaremos eso como parte de la calidad del censo 2020, que por cierto, quiero presumir, es el primer censo en la historia que ante el cambio de un reactivo se hizo una prueba estadística para medir los impactos de ese cambio al reactivo. Jamás en la historia de los censos se había hecho eso. Entonces ahora sí tendremos la certeza de que si algún indicador cambia, saber por qué fue. Eso va a ser muy interesante y que por lo pronto se deslinde la parte de un ajuste de pregunta, ¿no? Y se puede identificar el cambio por el fenómeno en sí mismo. De hecho, ¿qué fue lo que hicimos? Que aplicamos el censo del 2010 en los últimos meses del año 2019 para saber tal cual cómo hubieran sido las preguntas al aplicarse casi 10 años después. Y que entonces podamos ver esas diferencias. Todo eso, insisto, denos oportunidad, pero en su momento lo vamos a liberar para que ustedes lo conozcan. Pero sí, por lo pronto te vas a enfrentar a un poco de eso. Recuerda que también las muestras y las mediciones son asintóticas, las diferencias, sobre todo en muestras de este tamaño. Tiene razón, cuando esto lo vamos desagregando a nivel municipal, puede haber un municipio que en el año 2015 haya tenido mucho más muestra que en el 2020, ¿no? Pero bueno, es parte del análisis y de las conjeturas que tendremos que ir discriminando. Y en ese sentido, en el otro rubro que estás abordando, que es la calidad, ya tenemos un grupo de trabajo emanado a partir del Comité Técnico Especializado de Población y Dinámica Demográfica, en el cual tanto CONAPO, el Colegio de México y el INEGI vamos a estar en un inicio coordinándonos, pero después vendrá toda la invitación a todo el sector demográfico para que se sume precisamente a este análisis y precisión del censo. Recuerden que sin duda, y lo que tú me comentas ahorita de los municipios, hemos tenido un cambio dramático en la parte de urbanización de nuestro país. A mí no me sorprendería mucho eso, más aparte de las tasas de fecundidad que han venido descendiendo. E inclusive tú lo puedes observar a nivel macro, la tasa anual de crecimiento de Quintana Roo es impresionante. Tiene una tasa de crecimiento anual idéntica a lo que tenía México en los años, tú recordarás, 60, 70, que llevó a duplicar o hasta triplicar la población. Entonces, ¿qué significa eso? Está habiendo un cambio muy fuerte. Mismo Aguascalientes, donde están las oficinas centrales del INEGI, trajo una
una tasa anual de crecimiento del 2.5, 2.7, si mal no me equivoco. Esos son cambios gigantescos. Entonces, sí es de esperarse esas dinámicas. De hecho, ese es el gran reto que tiene las proyecciones poblacionales, que si bien a nivel nacional han logrado no quedar tan lejos, si ustedes comparan la cifra del censo con el corte de las proyecciones poblacionales a marzo de 2020, la diferencia es de por ahí de 600,000 personas. Es decir, no es mucho. En términos relativos es una nada, de hecho. Pero el gran reto de una proyección poblacional que le cuesta muchísimo trabajo porque no tiene fuente de información para determinar eso, porque como les dije, los propios registros tienen una deficiencia en nuestro país muy grande. Tu hijo nace en Torreón, pero realmente estás viviendo en Aguascalientes. O sea, según eso nació allá y reside allá, no es cierto. Y lo digo por un caso particular de un conocido muy cercano, ¿no? Que labora conmigo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el concepto del registro administrativo y también el alcance de ese registro administrativo, lo que está significando, ¿no? Y que, insisto, eso es lo que hace muy, muy difícil que las mediciones de proyecciones sean eficientes a nivel de entidad y no se diga a nivel municipal, que eso es uno de los grandes dramas que representa. Es más, por ejemplo, seamos realistas, cuando una proyección poblacional como la de CONAPO hubiera considerado que iba a haber un sismo en el año 2017 que generó una fuerte migración de la población de la Ciudad de México a entidades como Querétaro o Quintana Roo, y que por otro lado más de 150,000 personas del Estado de México, al estar ese espacio deshabitado, iban a ocupar en la Ciudad de México. Todo eso es muy complejo de verdad de predecir, y por eso también hay que tener mucho cuidado con las proyecciones poblacionales y su mismo alcance. Además que hay algo que también estamos promoviendo mucho es, cuidado, una proyección poblacional es una estimación con intervalos de confianza. A la fecha nunca hemos visto en una proyección poblacional esos famosos intervalos de confianza, que si a nivel nacional son significativos y más cuando pasa el tiempo, imagínate a nivel de entidad federativa y no se diga a nivel municipal. Entonces yo con esto estoy respondiendo, entiendo esta segunda ronda de participación, excepto la de Octavio, que no sé si ya se pudo referir su pregunta, al menos por escrito. No, no ha respondido, pero Estelita Rivero quiere hacer una pregunta. Estelita. Sí, tengo dos preguntas. La primera es si van a estar disponibles los datos del momento del enumeramiento para pre y post-COVID, para que podamos hacer análisis sobre posibles diferencias y efectos de esto en lo que estamos observando. Y la segunda, si ha habido tienen idea de cuáles son los efectos de haber enumerado justo cuando se les haya cruzado el COVID en los datos de movilidad. Entonces, ya le damos la palabra a Octavio Mojarro. Octavio, prende tu micrófono. No te escuchamos, Octavio. Ya estoy ya. ¿Ya? Listo. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pati, y agradecer también al INEGI pues esta buena voluntad que siempre ha tenido para con el gremio demográfico de pues estar muy atento, muy cercano a las necesidades que se tienen en el área sociodemográfica, lo cual pues es un acontecimiento que hay que seguir celebrando. Yo no tengo una pregunta especial, quizá tengo tres que podrían dar origen a varias precisiones. Una es que yo creo que también, como ya nos está acostumbrando el INEGI, por primera vez, ¿no? Por primera vez tenemos una buena cantidad de información a nivel de localidad o municipios, sobre todo esos municipios dispersos, bueno, cualquier municipio, pero para aquellos municipios en los cuales hay mucha localidad dispersa. Antes teníamos que recurrir a modelos para poder distinguir aquellas localidades potencialmente aglutinadoras de población que pudieran dar servicio, darse a unas comunidades aledañas. Yo creo que ahora, con esta información que tiene el INEGI de su cuestionario ampliado,
hay una gran enriquecimiento para poder fijar muy bien aquellas localidades que pueden ser proveedoras de servicios y realmente ahora sí, bueno, al menos tener mejores datos para poder definir una política contra la dispersión poblacional o que aminore la dispersión. Antes no se podía hacer gran cosa. Yo creo que ahora estamos en mejores posibilidades de atinarle mucho mejor a esta problemática de población que ha estado un poco desatendida, diría yo. La segunda comentario que tengo es que en el lado de la fecundidad, bueno, es una gran sorpresa. Ahora tenemos 1.9. Las proyecciones de población daban, creo, 2.3, 2.4 para el 2019. O sea, parece que se adelantó muchísimo el descenso de la fecundidad. Bueno, yo me sumo a lo que decía un poco el doctor Canales. Hay que evaluar este punto. Es mucha la diferencia. Es mucho, porque el análisis que tienen las proyecciones de población es muy fuerte en el término de cómo se definen las tendencias, especialmente de fecundidad. Entonces, me parece que un punto a evaluar es qué tanto, porque ya sabemos, ¿no? En los censos en general tienden a omitir algún tipo de nacimientos. Entonces, probablemente la fecundidad pueda ser menor en el censo de lo que realmente es. Pero este es un tema muy importante que seguramente habrá que irse rápidamente a la conciliación censal. Como bien decía, me parece que Canales, ¿no? El siguiente paso, Pati, hay que ver el grupo de conciliación censal para poder evaluar muy bien, porque ahora hay un problema adicional. No solo... Bueno, es una fotografía enorme, muy precisa. Bueno, ya lo dirá la evaluación censal y la conciliación donde andarán las buenas y las malas. Siempre hay buenas y siempre hay malas, ¿no? Habría que identificar muy bien en dónde están. Ahora, lo que yo diría ahí es que ahora la de la conciliación, aparte de fijar muy bien la población base, hay que moverla 1 año o 2 hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay la pandemia, hay la mortalidad enorme, quizás la migración se contuvo o cambió la película de las 2 variables importantes, que es migración y mortalidad. Entonces, hay que mover la población base muy técnicamente adelante para que las proyecciones de población para el año 2030 tengan una mejor utilidad. Y bueno, ahí se deriva un gran trabajo de muchísimo de profundidad y con muchos demógrafos. No veo el INEGI cargado de demógrafos. No veo muchos ahí alrededor. Parece que los que había ya no están. Entonces se necesita gente especializada en esta actividad. Y tercero, pues yo digo, pues felicitar al INEGI por este enorme trabajo de disponibilidad de población. Yo ya hice con mi celular, intenté con el CINCE, en mi celular y empiezo a tener datos ya desde mi celular. O sea que va muy bien todo eso. O sea, muchas felicidades al INEGI por este enorme esfuerzo que han hecho. Muchas gracias, Pati. Nada, Octavio. Te voy a pasar unas preguntas que están esperando desde hace rato en el chat. Nuestro compañero Fernando Ríos Mena dice, muchas gracias por la presentación y todo el trabajo del censo, y que no recordaba haber visto en los resultados del cuestionario ampliado cuestiones sobre afrodescendientes. Si incluyeron cuestiones sobre afrodescendientes en el cuestionario ampliado y si son consistentes con el cuestionario básico y si podrían apuntar algunas anotaciones al respecto. Y tenemos otra de Nina Castro. Nada más la última, ya te la paso para que darte la palabra, Edgar. Sí. Nina Castro dice, felicidades al INEGI por este gran proyecto. Una pregunta.
¿Tienen algún comentario sobre las diferencias con las proyecciones de población del CONAPO en la por edad a nivel nacional y por entidad federativa? Ok. Ok. A ver, primero para tranquilidad de todos, porque es importante que se entienda realmente cómo está el fenómeno de exceso de mortalidad en nuestro país. Acá el anfitrión no me permite compartir una imagen. Sí, por favor. Ricardo, no sé si seas tú el anfitrión. Ya, listo. Mauricio. Ya pude. Esto es muy importante que conozcan para que con datos duros dimensionen cómo realmente fue el fenómeno. A ver, lo pongo en modo ampliado. Estas se llaman, y sobre todo, escucho que aquí hay varios médicos, estas son las semanas epidemiológicas y los canales endémicos de mortalidad en nuestro país con relación, los que están en estos colorcitos, color café, o como lo quieran llamar esos colores, del año 2015 al año 2019, una mortalidad bastante estable relativamente. La línea gris es el exceso, lo que se llama exceso de mortalidad y cómo hasta ahorita el dato preliminar se estima que sea tal vez un 5 o 7% más alto, de 326,000 personas fallecidas en exceso para el año 2020. Y es muy importante que se dimensione y se desmitifique dónde está el censo. El censo se levantó cuando había, si mal no me equivoco, menos de 10 muertes contra 326,000, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando alguien me pregunta, ¿y cómo se le va a hacer para descontar? Pues muy fácil, porque la resta realmente va a ser muy fácil. Dado que si acaso 10 fallecidos durante el censo o menos, si mal no me equivoco, entonces el mejor momento en el que se pudo haber levantado el censo fue en este punto, porque si se hubiese levantado aquí, sí, hubiéramos contado una persona que ya está fallecida, pero que no sabríamos si lo está, y tenemos un registro administrativo y no hubiésemos sabido hacer una resta. Afortunadamente, insisto, con la información de los certificados que da a nivel municipal un referente, sería relativamente fácil hacer las restas de la cuenta poblacional que se dio en marzo de 2020 respecto a toda esta curva que se dio en el resto del año. Entonces, esa parte realmente a mí no me estresaría, porque de hecho, al contrario, la tenemos desafortunadamente, aunque estadísticamente, muy fácil de hacer el trabajo. Lo que sí va a estar difícil es tratar de predecir, por ejemplo, temas de fecundidad. Eso ya lo hemos platicado mucho con CONAPO, y tiene razón Octavio, y eso lo hemos sabido desde hace muchos años, y es uno de los grandes retos, ya ni siquiera del censo. De hecho, ustedes recordarán que si algo tuvo el censo 2020 es que hizo especial énfasis en los menores, en tratar de recuperar el reporte de menores que comúnmente son omitidos. Sin embargo, pues pareciera que la gente, por mucho y que además le pusimos 2 preguntas adicionales para que no dejaran de responder a estos infantes, la gente sigue teniendo una omisión en los mismos. Entonces, pareciera ser una constante, aún con el hecho de que se incorporaron preguntas adicionales para recuperar a esta población. Y sin duda es parte de un diferencial entre el excedente que trae la diferencia de CONAPO, que manejó tasas de fecundidad, creemos, más arriba de lo esperado, porque recuerden que ya la ENADIT, no solamente el censo, la ENADIT reporta una tasa de fecundidad menor a la que consideró en su momento CONAPO, y que ya no incorporó inclusive en sus últimas proyecciones poblacionales, aunque salieron tarde, pero nunca las incorporó la última cifra de la ENADIT,
que ya nos alertaba que sí viene descendiendo y no en lo esperado por parte de CONAPO. Entonces, creo que el punto está a la mitad. Queda claro que el censo sí trae su omisión de menores y es más que claro, y lo ratifico aquí delante de todos, pero también las proyecciones poblacionales traen un exceso de medición de las tasas de fecundidad y que insisto, no se incorporó las cifras más recientes. Lo que comentaba más como Octavio de la falta de demógrafos, no lo digas porque se me enoja entonces Leonor Paz, mi doctora en demografía, que encargada de la parte conceptual, que seguramente le están sonando los oídos. Pero bueno, el tema de afrodescendencia, insisto, el mejor de los estadios es que la pregunta esté en el básico, porque entonces ya tienes el mayor de las precisiones de esta pregunta en este fenómeno, pero también efectivamente recordemos que si está en el básico, y ya lo explicaba, es un subconjunto del ampliado en el cual a todas las personas se les preguntó o se les aplicó la pregunta de afrodescendencia. Y de hecho, la última pregunta de las diferencias de CONAPO con el censo, ya la estoy respondiendo de alguna forma con la respuesta a Octavio. A mí no me inquieta tanto el dato nacional, sí me inquieta mucho el dato, y como lo comentaba, el dato subnacional, porque vuelvo a ratificar, hay mucha tarea que tiene que hacer las proyecciones, y de hecho hay algo que a mí me sorprende como matemático. Siempre en una serie de tiempo, si algo, una característica debe de tener es que se debe de retroalimentar lo más rápido posible, es decir, no se debe de esperar tantos años porque sabemos que esos intervalos de confianza cada vez van a ser mayores. En ese sentido, por eso la importancia del trabajo que está haciendo el INEGI de estar monitoreando ya las dinámicas poblacionales a nivel estatal, precisamente para no estar esperando a darnos cuenta que 10 años después Quintana Roo tuvo un movimiento tan fuerte de una tasa anual del 3.5. Y que, insisto, va a ser muy difícil que una proyección poblacional que se actualiza cada 5 o 10 años pretenda proyectar esas mediciones. Por lo tanto, uno de los grandes retos, y que se lo hemos platicado con CONAPO, es que sin duda que va a tener que llevar tarde o temprano ese esfuerzo de proyecciones poblacionales a una actualización no decenal ni quinquenal, sino de mucha mayor oportunidad. Y que además, yo lo entiendo, en su momento no había esa retroalimentación de datos porque no existían, pero con lo que ya estamos trabajando del marco de muestreo actualizado, que es una muestra de más de 3 millones de viviendas a lo largo del territorio nacional y que está incorporando todas las áreas de nuevo crecimiento, sin duda es un insumo para que ya no volvamos a tener en nuestro país proyecciones que solo se actualizan cada lustro o cada década. Y sin duda eso lleva a proyecciones mucho más precisas. Adelante, Pati. Bueno, pues creo que ya todo el tiempo que teníamos para esta reunión, no me resta más que agradecerles a todos y darle la palabra al doctor Unión, por favor, doctor. Gracias, Pati. Veo mucho interés en el chat y en distintas preguntas sobre el trabajo para la conciliación demográfica. Está implícita en las respuestas de Edgar. Es un trabajo que ya comenzó básicamente con CONAPO, el Colegio de México, y por supuesto es la intención del grupo de trabajo pues tocar base con pues, el gremio de la demografía, ¿no? Para poder verificar todo esto. Se presentan, y usted lo tiene muy claro, retos importantes que van a requerir conocimiento experto para poder tratar algunos de estos temas. Ya lo decía Octavio, pues seguramente habrá que mover
el punto de referencia o el punto de la línea base para la proyección, algunos años. En fin, hay retos técnicos ahí fundamentales que este grupo de trabajo va a tener que resolver. Yo me congratulo de la conversación, del nivel de diálogo. A nosotros nos sirve mucho sus solicitudes, por ejemplo, del tipo de información que les gustaría estar viendo. Lo hicimos en una primera ronda, como ya lo señaló Jaime, al momento de diseñar el cuestionario, y donde había factibilidad, pues tratamos de acomodar esto. Y ahora lo estaríamos haciendo a nivel de la explotación de la información, ¿no? Es decir, mientras más fácil podamos poner la consulta y el uso de la información censal, pues todos salimos ganando, ¿no? Para nosotros que el censo se explote, ustedes tener más elementos de análisis. Yo concluiría aquí nada más diciendo que espero que esta no sea la última charla de esta temporada, y estamos a sus órdenes, Pati y todos los colegas de la SOMED. Gracias. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo, Gracias. de verdad. Hasta luego. Gracias, Pati. Gracias, Edgar. Gracias. Un gusto que nos hayamos